Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. 12, versículo 28 al versículo 34. Vamos a hablar acerca del primer mandamiento que Jesús, que está sobre todos los mandamientos. ¿Alguien se sabe ese mandamiento? Does somebody know that commandment that's over all the commandments? If you don't know it, we're going to read it here on Mark 12:28. When you have it, you can say it and amen. Damos gracias, Señor, tú eres bueno, Padre. Gracias por tu palabra. Cuando lo tengan, indican con un amén. Marcos 12:28 al 34. Dice de la siguiente manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es? Vámonos un poquito para atrás, discúlpenme a mí. Vámonos a unos 4 versículos más para adelante. Más para atrás, en el 25. Marcos. En inglés la voy a leer primero. I'm going to read it in English first. Master, now there were, on Mark 12:20, now there were 7 brethren, and the first took a wife and died, left no seed, and the second took her and died, neither left he any seed. And the third likewise, and the 7 had her and left no seed. Last of all, the woman died also. In the resurrection, therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? For the 7 had her to wife. And Jesus answering said unto them, though ye not therefore err, because ye know not the scriptures, neither the power of God. For when they shall rise from death, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels which are in heaven. And as touching the dead, that they rise, have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spoke unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but the God of the living. Ye therefore go greatly err. And one of these scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? And Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all of thy heart, with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is likely, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. En español, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar a mi prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. So after they asked for the first commandment, Jesus gave it to them, and after that they didn't question anything else. Ya después de eso no preguntaron más. Pueden tomar su lugar. El título de la predicación de este día es El único y el verdadero. Nosotros como apostólicos, como nosotros creyentes en los 18 puntos doctrinales, sabemos que el segundo punto doctrinal es: hay un solo Dios. Y también vemos que en diferentes se puede llamar religiones o diferentes doctrinas, creen en diferentes cosas. Hay personas que creen que Dios son tres personas, que es Dios Padre, Dios Jesús y Dios Espíritu Santo. Hay otras religiones que enseñan lo mismo, la Trinidad. Y hay religiones o organizaciones cristianas que para explicar esto corren a los libros de los católicos, a los libros católicos, a los libros, porque de ahí se dice que se escribió la Biblia. Entonces, los cristianos, ciertos cristianos que dicen que son tres personas en la Trinidad, corren a los libros cristianos en vez de correr al libro que tiene la máxima autoridad. ¿Cuál es ese libro que tiene la máxima autoridad? La Biblia. La Biblia es la que tiene la máxima autoridad. Y yo en este día, yo no vine a enseñarte o a predicarte de una ley humana de hombres o una idea compuesta de libros fuera del libro de la máxima autoridad que es la Biblia. Yo vine a decirte una verdad bíblica. Vine a recordarte el primer mandamiento que está en Marcos 12:29, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay tres personas, no hay dos personas. Su nombre es Jesús y es un solo Dios manifestado en tres diferentes, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, yo no vengo aquí a darte como una idea de hombres o un estudio que saqué de los teólogos. Yo vine a hablarte con la palabra de Dios, la palabra cruda, la palabra que tiene el poder, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos. Amén. Yo vine a hablarte de la Biblia. Yo no vengo a hablarte con filosofías humanas ni tratar de convencerte a algo. Lo que está en la Biblia es lo que debemos de seguir. Y la Biblia dice que mi Dios es un solo Dios y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Entonces yo se los mostraré a través de varios pasajes bíblicos. Tal vez algunas personas que me van a ver a través de este video van a decir: sí, pero ustedes nada más usan la Biblia. ¿Saben por qué no más usamos la Biblia? Porque de este emana la vida. Esta es la palabra de Dios. This is the word of God. A lot of people believe that there's three persons in the Trinity. In our church, we do not believe there's a Trinity. That word is not in the Bible. We believe that God is one, and that was the first commandment, as you can read on Mark 12:29. It says that first commandment, our Lord is one. Amen. So let's open up our Bibles to Isaiah 9:6. Vamos a abrir nuestra Biblia a Isaías 9:6. Porque muchas personas dicen que Jesús no es el Padre, que Jesús es el Hijo del Padre y que no tiene que ver nada Jesús con el Padre. Pero déjame decirte que uno de los profetas que profetizaba más sobre la venida de Jesús, sobre el sacrificio de Jesús, sobre Jesús, era el profeta Isaías. Y vemos en Isaías 9:6 que Isaías nos dice: un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Dios fuerte, Consejero, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Qué fue lo que dije ahí en el versículo que dice ahí? Porque un niño nos es dado, nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Y léanle ahí lo que dice ahí enseguida de Dios fuerte.
Padre eterno. Isaías era uno de los profetas que profetizaba más sobre Jesús. Entonces él nos profetizó Isaías 53, el sacrificio de Jesús. Él nos profetizó que iba a venir un hijo, a través de un hijo, un niño nos iba a ser dado, y el principado iba a ser su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Isaiah 9:6. Isaiah 9:6. Isaiah 9:6 tells me that Jesus is the Father. Isaiah 9:6 says, "For unto us a child is born, and unto us a child is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace." He is the Father. Isaiah was one of the prophets that used to prophesize a lot on Jesus Christ. And Isaiah has always been telling us over that God is one, that Jesus and the Father are one, that they're the same. But there's a lot of people that don't understand. There's a lot of people that run to a human being for answers, but don't run to the Bible. And I want to tell you these days that I'm going to run to the Bible. Every verse that I'm going to tell you comes in the Bible. Everything that I'm going to tell you this day comes in the Bible. My Lord, my God, Jesus Christ is one God. One God, and his name is Prince of Peace. Es un solo Dios. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios. 1 de Timoteo 2:5, por favor. 1 de Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Isaías ya me dijo a mí que Jesús es el Padre. Luego, Isaías está en el Viejo Testamento. Pero si yo me voy a confirmar al Nuevo Testamento, porque yo no vengo a traerles estudio. I didn't come to give you a Bible a study that I took out of the internet. I came to preach to you the truth, that my Lord is one, that Jesus Christ is one. El título de esta predicación es El único y verdadero Dios, que es Jesús. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, Pablo me confirma en 1 de Timoteo 3:16 que Jesús es el Padre. ¿Y cómo me confirma Pablo que Jesús es el Padre? Porque Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: indescriptiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Voy a leerlo una vez más. E indescriptiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios Padre fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Yo no vine a decirte filosofías humanas ni pensamientos humanos. Yo vine a confrontarte con la verdad de la palabra de Dios y a decirte que Jesús no son tres personas, que Jesús no es una trinidad. La unicidad de Dios me quiere decir a mí que Dios, Jesús, es un solo Dios y que Él tiene el poder de manifestarse de 1000 maneras. God has the power to manifest himself in 1,000 ways. No más que muchas veces nosotros, el ser humano, buscamos cuestionar a Dios. Y lo cuestionamos y decimos: sí dice la Biblia, pero otros libros. Dice la Biblia sí, pero vamos a aquel libro de que escribió no sé quién para ver, No hay que salirnos de la Biblia. Cuando nosotros predicamos sobre un solo Dios, todos los versículos bíblicos que están de un solo Dios están en tu Biblia. Biblia Reina Valera 1960. Y si tú puedes leer ahí diferentes versículos bíblicos. Y Jesús siempre en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre les dijo: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Jesús es el Padre.
Jesús es el Hijo, Jesús es el admirable, Jesús es el consejero, Jesús es el Dios fuerte, Jesús es el príncipe de paz, Él es el Dios eterno. Ya es tiempo de parar de cuestionarnos en la mente y de decir, pero está la Trinidad, están los unicitarios y están los católicos. Tú no te vayas con los unicitarios, no te vayas con los trinitarios y no te vayas con los católicos. Vete a la palabra de Dios, corre hacia Jesús por la verdad, porque cuando te confrontas con Jesús y te confrontas con la verdad te va a hacer libre. La verdad te va a hacer libre. Jesús es un solo Dios. Jesus is only one God. He is the admirable Counselor. He is the strong God. He is the eternal Father, and He is the Prince of Peace. There's only one God. Stop running to the Trinity. Stop running to different churches. Stop going to Catholic churches. Look for the truth, and the truth is in the Bible. Sí, amén, gloria a Dios. So Isaías a mí me dice que Jesús es el Padre. Y 1 de Timoteo 3:16, Pablo también a mí me confirma que Dios Padre fue manifestado en carne. Y yo no entiendo el por qué muchas personas de diferentes creencias siguen peleando sobre esto. ¿Por qué siguen peleando sobre Dios son 3 personas, Dios es nomás 2, Dios es... No. ¿Por qué pelearnos? ¿Por qué no podemos contender y tener una plática regular con una persona como los testigos de Jehová y tener una plática, una plática con ellos y sacarles versos bíblicos? Porque en vez de estar peleando, cuando tú le sacas a alguien un versículo bíblico, dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Entonces cuando tú sacas los versículos bíblicos y los empiezas a recitar y les dices, mira, dice Isaías 9:6 que Él es el consejero, que Él es el Dios fuerte, que Él es el Padre eterno y que Él es el príncipe de paz. Sí, pero ¿qué más dice? 1 de Timoteo 3:16 me dice que grande e indescriptiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. También me lo dice el versículo en Marcos 12:29, Jesús mismo lo dice, que yo y el Padre uno somos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora abramos nuestras Biblias. Let's open up our Bibles a Isaías 43. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Aquí durante la predicación voy a sacar diferentes versículos bíblicos. Si tú gustas apuntarlos, va a ser para tu conveniencia, para cuando tú te topes a un testigo de Jehová, a una persona que cree que son 3 personas en la Trinidad, tú puedas confrontarlos con la verdad de la palabra. Yo no vine a confrontarte y tampoco quiero herirte. Si tú tienes otras creencias, puedes seguir creyendo. Nada más yo vengo a hablar lo que Cristo puso en mi corazón, lo que Cristo puso en mi mente, para poder librarte de las garras del enemigo. Amén. Isaías 43 del 1 al 12 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse el nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Qué dice ahí? Porque yo Jehová, está hablando Jehová. En estos versículos está hablando Jehová. Dale el 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es.
Vosotros sois mis testigos, dice quién, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Vamos a parar ahí en ese versículo, versículo 10. Vamos a parar ahí en el versículo 10. Y en el versículo 10 nos habla de su siervo que Jehová escogió. Jehová se cree que Él es el Padre para las personas trinitarias. Entonces, ¿Dios se está confundido aquí? ¿O Dios está mintiendo Él solo? ¿O Él se está contradiciendo Él solo? ¿Is God contradicting Himself in this verse? Isaiah 43:10? Is He saying that He's not the Father? I mean, that He's not the Son? No, He's saying us that the servant that He chose. It says, el siervo que yo escogí. ¿Cuál siervo escogió Jehová? Padre. ¿Cuál cuerpo escogió Él para manifestarse? ¿En quién? En Jesús. Dice, y mi siervo Jesús, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Que yo mismo soy, dice Jehová de los ejércitos. Y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Here the Father is talking, right? On Isaiah 43:10. It's the Father, Jehovah, talking. And he's saying, the servant I chose. Which servant did He choose? Jesus. So you can know me, and you can believe in me, and you can comprehend that He is me. And before me, there was no God, and there would be no God after me. So He's telling me on Isaiah 43:10 that there's only one God, that the Father, Son, and Holy Spirit is Jesus Christ. And we should believe in Him, and we should get to know Him more, because He is the truth. Cuando yo conocí a Jesús, yo creí en el Padre y entendí que Jesús era Jehová. Porque aquí dice la palabra de Dios que Él escogió su siervo para que nosotros podamos entender que Él mismo es. No hay otro Dios. No hay Dios Padre. No son tres. No son dioses por jerarquías. No son personas de diferentes niveles. No son fuerzas activas. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es el mismo Dios en espíritu. El Espíritu Santo es el mismo Dios en el espíritu. Es el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Dios se mueve y dice que en los postreros días Él iba a derramar de su Espíritu Santo, y lo ha hecho. Las señales ya se han cumplido. Todo lo que Jesús ha hecho, ya se ha cumplido lo que Jesús dijo. Amén. Y también vemos que en el versículo 3 del capítulo 43 del libro de Isaías dice: soy tu Salvador. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Qué entonces no fue Jesús el que bajó? ¿Y Él es nuestro Salvador? Porque el Padre, entonces, si fue Jesús el que bajó, entonces el Padre no hizo nada. ¿Por qué bautizarme yo en los 3 títulos? Si el Padre no hizo nada, porque yo estoy diciendo que son 3 personas. Y el que murió por mí se llama Jesús. El que murió por mis pecados y se llevó mis enfermedades, mis rebeliones y mis transgresiones se llama Jesús. Yo quisiera el nombre de Él en el acta de nacimiento del reino de los cielos. Yo quisiera el nombre de Jesús que sea invocado. ¿Por qué quiero que el nombre de Jesús sea invocado en el bautismo mío? Porque dice que en el nombre de Jesús íbamos a echar fuera demonios. Porque dice que en el nombre de Jesús íbamos a poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Entonces, si vino un mediador, si vino un hombre encarnado a entregarse por mí, yo quiero ese nombre en mi acta de nacimiento celestial. If one man chose to come down as a servant, then I want his name on my birth certificate from heaven. I don't want nobody else's name. I don't want the Father, because if you're saying that He's 3 persons, then the Father didn't do nothing for me, because He was Jesus, the Son, who came and gave Himself away so my sins can go away, so my transgressions can go away, so all my rebelty can go away too. There is only one God.
Nomás hay un Dios. Y lo tenemos que entender. Tenemos que parar de subestimar a Jesús. Tenemos que parar de poner a Jesús al segundo lugar. Tenemos que parar de poner a Jesús en una segunda persona. Jesús no es una segunda persona. Jesús es el único y verdadero Dios, el eterno, el precioso, el Elohim. Él es el poderoso. Nos habla de su siervo que Él escogió para que lo conozcamos y creamos y entendamos que Él mismo es. Y antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después. Entonces ese siervo es Jesús, a quien Jehová escogió, el cual Isaías siempre profetiza. La unicidad de Dios. Persona que nos visitas esta tarde, persona que me miras a través de este video, la unicidad de Dios sucede en tu cocina todos los días. Para poder tú entender de que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo son uno solo, vamos a irnos a tu cocina ahorita. We're going to go to your kitchen, because in your kitchen, the unicity of God, the one God word happens in your kitchen every day. Vamos a agarrar un vaso de agua. Y ustedes me van a decir a mí, ¿qué componente es el agua? ¿Qué componente es el agua? H2O. What component is the water? How do you call it? H2O. That's the component, H2O. Then you can go to your freezer, right in your kitchen. Open your freezer. Abran su freezer ahí en la cocina y agarren hielo. Métanlo al vaso de agua, con el vaso que tiene agua, métanselo allá adentro. Cuando el hielo se derrite, ¿en qué componente se vuelve? Whenever you go to your fridge and you grab the cup that you had already filled with water, you put ice in it. Then that ice melts. What component does it turn into? H2O. Se convierte en H2O. Ahora, ese mismo vaso con agua que ya le pusiste hielo y se derritió y se convirtieron en el mismo componente que es agua, agárralo, ponlo en una olla y préndele a la estufa. Y cuando empieza a burbujear y empieza a aventar humito, ese humito, ¿qué componente es? Es vapor, pero también es agua. El componente es H2O, sigue siendo agua, porque ese vapor se va a producir en agua. La unicidad de Dios sucede todos los días en tu cocina. The unicity of God, the being one God happens in your kitchen every day. Whenever you grab that cup that had water and that those ice melted inside, then you grab it and put it on a pan. You put it on the pan, turn the stove on, and then it turns into steam. What is that component? H2O. Esos tres, yo te di tres cosas, pero esas tres cosas siguen siendo lo mismo, H2O. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. La unicidad de Dios sucede en tu cocina todos los días. Dios es uno. El agua que era agua es agua. Y el hielo que no era agua se convirtió en agua cuando se derritió. Y luego cuando yo lo puse en la estufa y le prendí, el vaporcito que salió también era agua. Mi Jesús, mi Rey, mi eterno, mi precioso, es un solo Dios, el único y verdadero, poderoso en batalla, el caballero de la cruz, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el poderoso en batalla, es Jehová de los ejércitos. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, 8 al 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Colossians 2:8-9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y tú me puedes preguntar, ¿qué es la deidad? La deidad, la palabra deidad significa un ser supremo. Dice ahí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud del ser supremo. ¿Y quién es ese ser supremo? Ese ser supremo es Jehová. Pero en el cuerpo de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud del ser supremo. Y el ser supremo pues es el Padre Jehová. En Jesús mora
la deidad, la plenitud, todo en el cuerpo de Jesús. Pero algunas personas se pueden decir, entonces que Él fue semidios, semihumano. No. Cuando a Él lo estaban pegando y a Él lo estaban golpeando y lo estaban moliendo, y cuando le destrozaron su rostro, cuando lo escupieron, cuando lo tiraron, cuando le picaron su costilla, ese Dios no sintió, no era de que no sintió Él el dolor. O sea, todo lo que le pasó a Él, la escupida, Él la sintió. Y se siente feo que te escupen en la cara. It's not good when somebody spits in your face. You don't feel good. And that God that I came to talk to you about this day, He got spitted on His face. They lacerated His back. They transformed His beautiful face to a face that we couldn't even recognize. And we're still underestimating Him. Todavía lo subestimamos. Todavía que lo golpearon, lo escupieron, lo flagelaron, todavía lo ponemos por abajo y decimos que Él es una segunda persona. El que se entregó totalmente por mí, por mis pecados, mis transgresiones, se llamaba Jesús. La palabra dice en Isaías 53 que era Jesús el que se sacrificó, el que iba a venir para llevarse mis transgresiones, mis pecados, mis enfermedades. Era Jesús. Y en Colosenses Pablo también nos dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud del Ser Supremo. Soy iglesia de Jesucristo, Church of Jesus Christ. And person that's watching me throughout this video, there is only one God. Iglesia de Jesucristo. Y persona que me miras a través de este video, hay un solo Dios manifestado en carne. Y su Espíritu nos consuela y nos ayuda, y su nombre es Jesús, el caballero de la cruz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el dulce cantor de Israel, la sabiduría, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único Dios, el verdadero Jesús de Nazaret. Y si tú estás pasando por un momento difícil, si tú estás pasando por una circunstancia donde tú no hayas salida, yo te presento la salida. I present to you an exit, a way out of your problem, a way out of your heart situation, and that way out is Jesus. Esa salida a tu problema, esa respuesta para tu enfermedad se llama Jesús de Nazaret, el único y verdadero, el que en la cruz se llevó tus transgresiones y tus enfermedades. Te lo presento. Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan 14, 1, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Vamos a hablar acerca de Felipe. ¿Quién se recuerda de Felipe? ¿Quién se recuerda de Felipe? ¿Nadie ha leído de Felipe? Vamos a decir amén cuando estemos preguntando algo. Vamos a estar unidos, porque dice que el Espíritu de Dios está cuando estamos unidos, cuando estamos juntos. No es lo mismo estar juntos que estar unidos, porque puedes estar aquí y estar pensando en otras cosas. Estamos en la palabra de Dios. Estamos diciendo que tu Dios es uno. Estamos dando los 18 puntos doctrinales. Estamos hablando la verdad. We're speaking truth. We're speaking what's in the Bible. Amen. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creáis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que a donde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos a parar ahí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis... ¿Quién estaba hablando? Jesús. Estaba hablando Jesús.
si me conocéis, también a mi Padre conocerás. Y desde ahora le conocéis y lo has visto. Jesús nos estaba diciendo, vamos a seguirle al 8. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, así como a los trinitarios les debemos de decir, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creed por las mismas obras. Que entonces, cuando Jehová abrió el mar, cuando hizo diferentes cosas, ¿qué no era Jesús? Entonces no era Jesús, porque es una segunda persona. Ahí me dice, ponme para atrás ese versículo que estaba al último, por favor. Dice ahí, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creedme por las mismas obras. Porque desde el principio Jehová creó a Adán y Eva. Creó los cielos, la tierra, creó a Adán y Eva, creó todo. Luego abrió el mar en dos, el Padre hizo muchas obras, se le manifestó a diferentes personas. Y dice ahora Jesús en el Nuevo Testamento, dice, dale para atrás donde estabas. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, por lo que Jesús estaba haciendo al sanar a la mujer de flujo de sangre, al levantar a Lázaro de entre los muertos. Él dice, creedme por las mismas obras. Tu Dios levantó a Lázaro de entre los muertos. Tu Dios sanó a la mujer de flujo de sangre. Tu Dios levantó a millares de ciegos, a mucha gente que ya no tenía opción, ya no tenía salida. Jesús el Nazareno se paseaba por ahí y los levantaba. Y cuando los levantaba les decía, toma tu lecho y anda. ¿Por qué el lecho? ¿Por qué les hablaba de un lecho? ¿Por qué les decía que se llevaran esa misma cama sucia? Porque Jesús no quería que se olvidaran de dónde los había levantado. Amén. Voy a tratar de dar un poco más rápido porque se me está acabando el tiempo. Ahora, para concluir, abramos nuestras Biblias a Juan 4:24. Ahí Juan es donde nos dice que Dios es espíritu y los que adoran al Padre en espíritu y en verdad debemos de adorarlo. Juan 4:24. Ahora vámonos a Lucas 24:52 y vemos que en la sensación, que cuando Jesús era alzado arriba al cielo, los discípulos ¿de qué? Le adoraron. Ellos después de haberle adorado, esto era cuando estaba sucediendo, cuando estaba sucediendo la sensación, cuando Jesús estaba yendo. Entonces los discípulos le adoraron. Amén. Los discípulos le adoraron. Y en Deuteronomio 5:9 dice, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y ¿qué? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Entonces en Deuteronomio 5:9 me dice que Dios Padre es celoso y no quiere que alabemos a nadie más que a Él. Que entonces los discípulos, la mujer del flujo de sangre, la prostituta que se postró a sus pies, ¿estaban mal al adorarlo? No, simplemente que esas personas entendían completamente de que Jesús era el Hijo del Dios viviente, que Jesús era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también ahorita pensando en Pedro, también Pedro se le vino a revelar algo muy importante, porque cuando Jesús en Marcos nos dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sucedió en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero luego me voy a Hechos 2:38, varios libros, varios evangelios más adelante, y me dice en Hechos 2:38 que dice que Pedro les dijo, id
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? ¿Que entonces se está contradiciendo Pedro con Jesús? No, simplemente que cuando Jesús lo estaba diciendo, era él mismo diciéndolo. Entonces por eso a Pedro se le vino a revelar el nombre. Y dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces esas personas, ellos ya sabían, ellos entendían que Jesús era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora se pueden poner de pies. Tengo un versículo más para explicarles, un versículo más para dárselos, y que la verdad sea el que cambie a las personas. Si quieren, déjenme el video así un ratito más. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde están parados, en Juan 14:20. Juan 14:20. Un versículo muy poderoso en donde yo sentía a Dios, la presencia de Dios, y que Dios quiere que yo lo exponga, este versículo. Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. ¿Qué dice? En aquel día. ¿Cuál día? Which day is he talking about? Right here on John 14:20. What day is that he's talking about? In what day we shall know him? Dice, en aquel día me conocerás. ¿Cuál día está hablando Jesús? ¿De cuál día? Del día del arrebatamiento de la iglesia, el juicio final, cuando Jesús está delante de nosotros. Nosotros conoceremos que Él está en el Padre, vosotros en Él y Él en vosotros. Eso me quiere decir que si Él está en el Padre, Él es el Padre. Y si nosotros estamos en Él, es porque Él se dio a sí mismo entregándose en forma de hombre por nosotros. Entonces vosotros estamos en Él. Él es el Hijo. Y yo en vosotros. ¿El cuerpo de Jesús está conmigo ahorita? ¿Dónde está Jesús que no lo miro? Está dentro de mí. El Espíritu de Jesús. Y yo en vosotros. Ahí está la palabra de Dios muy clara. Dice: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Yo soy el Padre y vosotros en mí. Yo soy el Hijo a través de la redención. Y yo en vosotros. Mi Espíritu va a ser el que los guiará. Mi Espíritu va a ser el que va a ir con ustedes. Ustedes hablen la verdad. Y cuando tú hablas la verdad, y a través de predicar el nombre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Pero en esta tarde yo vengo a decirte, iglesia de Jesucristo y creyente de un solo Dios, que sigas predicando de un solo Dios, que sigas predicando de Jesús, que sigas predicando del verdadero, y las personas necesarias vendrán a los pies de Cristo. Vas a salvar a muchos del infierno. Vas a salvar a muchos del infierno cuando tú empiezas a predicar la verdad. Pueden pasar al frente si ustedes quieren pasarle. Cuando ustedes empiecen a predicar la verdad y a decirle la verdad a la gente, vas a salvar a muchas personas del infierno. Porque hay muchas personas que creen que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a mí la palabra me dice que ni un otro nombre hay salvación, ni abajo de la tierra ni debajo de la tierra, sino más solo un nombre. Y ese nombre es Jesús. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin.